como ya dijo el pastor, ¿verdad? Toda la semana el tema va a ser la esperanza en Jesús. Y hoy vamos a enfocarnos en algunos detalles que son, creo yo, muy importantes y que vale la pena que los recordemos. Algunos los hemos escuchado, yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí lo hemos escuchado. Yo los había escuchado también cuando los estuve repasando y estudiando, y con la ayuda de Dios ojalá que pueda ser de beneficio para nuestra vida. ¿Cuántos traen su Biblia? A ver, me gustaría compartir con ustedes algo que tiene que ver con el tema. Un mensaje que me mandó un amigo por WhatsApp, y aprovecho para decir algo de WhatsApp y otros medios de comunicación. A veces podemos usar el WhatsApp o el Facebook para mandar mensajes apropiados, ¿verdad? Quizás a veces mandamos demasiado, yo a veces quizás caigo en ese error que mando demasiados mensajes, pero trato de a veces no mandar todo todos los días, pero yo pienso que si compartimos con otros algo que para nosotros fue una bendición, es increíble yo los mensajes que he recibido de agradecimiento por la gente que yo les mandé alguna vez un mensaje. Y eso obviamente me entusiasma para decir, oh, fue una gran bendición para él o para ella, y trato de continuar haciéndolo. Muy bien, vamos a abrir en nuestras Biblias en Salmos 42, 11. Y me gustaría que alguien lo lea con voz alta y clara. Salmos 42, 11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿En quién está tu esperanza? Ojalá, ¿verdad? Como el salmista, la pongamos en nuestro Dios. Les voy a invitar que leamos otro texto en Romanos 15:3. Si alguien también lo tiene, lo puede leer, Romanos 15:3. ¿Qué leíste? 13, perdón, 13. Dije 3, es 13. 15, 13. Que el Dios de esperanza, dice, el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz. Suena como algo imposible, ¿verdad? A veces con las situaciones que pasan en la vida y los problemas y los trabajos y tanta cosa. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que es posible. Es posible que la esperanza sea parte de nuestra vida y que nos pueda traer alegría y paz y que podamos rebosar de esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea que aún el hecho de tener esperanza y poner nuestra esperanza en Jesús, se necesita un milagro que va más allá de nosotros mismos, que está más allá de lo que nosotros podemos hacer. Pero obviamente podemos decidir, ¿verdad?, que ese milagro se haga una realidad en nuestra vida y que podamos disfrutar de esa esperanza, ¿verdad? Y esta esperanza obviamente que debemos compartir con otros. Un papá, que aquí lo vamos a poner en la pantalla, si podemos, aquí traigo el control, a ver si funciona el control, vamos a ver. Ahí está, no sé si lo alcanzan a ver allí, ¿verdad? Cierto padre estaba allí tratando de leer su periódico y llegó, ahí dice, ¿verdad? Es un niño de 5 años y le pidió un juguete. Y el papá tomó un mapamundi
rasgado, o sea, como un rompecabezas, un mundo en rompecabezas, y se lo dio al niño que lo armara. 5 años tenía. Y algo interesante pasó, que el niño, ¿verdad? Tomó el mapa, lo examinó, ¿verdad? Y en un poco tiempo lo armó completamente. Y según la historia aquí dice que el papá estaba asombrado. ¿Cómo lo logró hacer un niño de 5 años? Un mapa del mundo entero, ¿verdad? Ponerlo tan rápido en su lugar. ¿Y saben cómo lo hizo? Y ahí está. Si podemos ver la próxima diapositiva, fue fácil, porque en la parte de atrás del rompecabezas estaba un hombre. Y estaba la figura del hombre y él simplemente siguió y siguió poniendo al hombre, ¿verdad?, en su lugar. Y cuando terminó, se formó el mapa, que era mucho más complicado hacerlo al revés, ¿verdad? Entonces, nosotros, si nosotros tuviésemos a Jesús como modelo, los problemas humanos serían resueltos y el mundo sería mejor. Imagínense ustedes, ¿verdad?, que Cristo morara en el corazón de todos. El mundo definitivamente sería mejor. Ahora, ¿quién es Jesús? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, quién es Jesús. Y aquí, si ustedes alcanzan a ver acá, ¿verdad?, dice que Cristo es el centro, ¿verdad?, el centro de la historia humana. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo nació se dividió el antes de Cristo y después de Cristo? Y algo que es muy, pero muy importante recordar, que Jesucristo es la figura central en la palabra de Dios, o sea, en las Santas Escrituras, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. En las profecías del Antiguo Testamento lo señalan a Cristo como el Mesías, el ungido, Emmanuel, el Salvador, el Redentor. En el Nuevo Testamento, los evangelios nos dan las buenas nuevas y hablan de su reino, de su vida, de su gracia y de su amor. Y finalmente, me gustaría que abrieran su Biblia en Apocalipsis 1:18, donde habla de algo muy importante de lo que dice la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo. A ver si alguien lo puede leer con voz alta. Apocalipsis 1:18. ¿Qué es lo que dice de nuestro Señor Jesús? Tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. El que vivo y estuve muerto. Él es descrito como vencedor y a quien son atribuidas todas las honras. En Apocalipsis 5:13 dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es igual a Dios. Ese es otro punto muy, muy importante. Cristo es igual a Dios el Padre. Es la imagen del Dios invisible. 1 Corintios 1:15. Ahí lo podemos ver, ¿verdad? Él es la imagen de Dios invisible. No sé si ustedes habían puesto a pensar, cuando yo vi esta diapositiva, ¿se fijan ahí qué es lo que hay ahí? Está Cristo de un lado, ¿y quién está del otro? El Padre. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué privilegio creen que es ese? Que por medio de Cristo nosotros podemos, obviamente, acercarnos a lo divino,
a Dios mismo. Nosotros, seres humanos, pecadores, que hemos fallado, que fallamos. Y Dios nos da el privilegio de que nosotros podamos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, quien es la imagen invisible del Padre. Jesucristo es nuestro Creador. Como dice allí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Él es el Creador, pero no solamente es el Creador, es tu Creador. Puede ser tu Creador, es mi Creador. Él no solamente creó a Adán y Eva, Él nos crea y nos mantiene, y nos sostiene. ¿Sabían ustedes que por Jesús tú y yo podemos respirar en este momento? Si no fuera por el milagro que Él sostiene del oxígeno en nuestro mundo, nosotros moriríamos en cuestión de 5 o 6 minutos, todos. Dios sostiene, es nuestro Creador y nos sostiene y nos mantiene. Imagínense ustedes, le debemos, por lo menos para empezar, estar agradecidos, ¿verdad? El sol, Él nos da el sol y todo lo que tenemos, fuerzas para trabajar y demás. Antes de pasar a esta diapositiva, me gustaría comentarles algo que es muy importante, que Jesucristo es eterno. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, como lo comenté en un poco. Él es el alfa y el omega, Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. Por lo tanto, Jesucristo es todo. Todo. Sobre todo, Él es Dios que se volvió hombre para redimirnos, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nosotros, este detalle es algo que quizás nosotros no lo entendemos, porque somos humanos, ¿verdad? Pero Jesucristo, imagínense ustedes, era Dios, es Dios. Pero Él se atrevió a venir a este mundo a hacerse un hombre. Y cuando podemos tratar de entender un poquito qué significa eso, o sea que obviamente se escapa nuestra capacidad, ¿verdad? Pero se vino a ser un hombre como nosotros y Él perdió algo. ¿Saben qué perdió cuando Él se hizo un hombre? Hay algo que Él perdió. La omnipresencia. ¿Sabían ustedes eso? O sea que Él dejó de ser omnipresente al hacerse hombre. Pero bueno, ese es un punto, pero lo más importante es que pudo haberse perdido. ¿Sabían ustedes que Él pudo haber perdido la batalla con Satanás? ¿Qué hubiera pasado? No sabemos, pero hubiese sido muy, muy triste para todos nosotros. Se hubiera acabado la esperanza, pero gracias a Dios que no fue así, ¿verdad? Cristo es nuestro maravilloso Salvador. Así cantaron los ángeles en las colinas de Belén en aquella gloriosa noche. Pero el ángel les dijo, ¿se acuerdan lo que les dijo el ángel en Lucas 2:10? No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. En la ciudad de David, hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Vean? Ese fue el mayor evento de la historia humana. Dios se hizo hombre
para salvar al hombre. Y repasar el hecho de que nos salvó a nosotros, ¿verdad? Yo creo que nos debe alentar, y aquel que no se ha decidido a aceptar a este Salvador, obviamente debemos compartirlo de tal manera para que otros también puedan aceptar este hermosísimo regalo. ¿Saben? Jesús es el Cordero de Dios. Y obviamente en la cultura judía, si ustedes pueden recordar, era cuando Dios obviamente les ofreció, ¿verdad?, esta forma de alabar al Señor y de poder comprender el mensaje de Dios a través del Cordero, y que nosotros sabemos que el Cordero se refería a Jesús. Pero a veces olvidamos o no ponemos atención en lo que tenía que hacer las personas, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, si yo viviera en ese tiempo, yo tengo mi familia, ¿verdad?, que para mí es una tremenda bendición. Como ya saben, ya somos una familia de 4, imagínense, 4, ya no nomás 2, somos 4. Ya suena como muchos, ¿verdad? 4. En fin, si fuéramos una familia de 4, y bueno, algunos tenían más dinero, unos tenían menos, pero digamos, si yo tuviera suficiente como para tener corderitos, o a lo mejor un corderito, que yo vi nacer, o vi que tanto mi hijo como yo vimos que nació, y vimos que el corderito podía saltar, y a lo mejor le dimos leche, ¿verdad? Y empezamos a encariñarnos con él, así como si fuera posiblemente un perrito, un gatito. Y quizás, obviamente, teníamos que escoger el mejor de todos, el más saludable, el que no tenía ningún problema. Y teníamos que agarrar ese corderito y llevarlo al santuario. Y tendríamos que ponerlo en el altar, imagínense. Y yo tenía que degollarlo. ¿Cómo te sentirías tú con esa experiencia? El Espíritu de Profecía comenta que algunos, no todos, ¿verdad?, pero algunos que pasaron por esa experiencia, era tan particular y tan profunda que dejaban de pecar. Imagínense. Así es de que hoy en día es por eso que es tan importante para nosotros recordar lo que el pecado hizo que sufriera nuestro Señor y Salvador. Y que obviamente el hecho de que se nos recomienda que dedicáramos un buen tiempo todos los días a meditar en qué es, ¿verdad?, lo que hizo Jesús, el Cordero de Dios, para salvarnos. Nuestro amor a Él debería ir aumentando, ¿verdad? Y obviamente muchas veces nos encontramos, ¿verdad?, que no lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo suficiente. Pero en este momento yo quiero recordarles a todos, ¿verdad?, y a mí mismo, que lo hagamos más seguido. Que no lo tomemos por sentado y que realmente podamos nosotros dedicar más tiempo para poder recordar lo que Cristo tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos tener salvación. Cuando nosotros vemos la cruz, ¿qué pensamos? ¿Qué se nos viene a la mente? Cuando vemos a nuestro Señor, ya sea en la cruz o pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros, ¿qué se te viene a tu mente? Deberíamos, de una manera muy quizás profunda,
e importante, ¿verdad? Considerar ese amor tan profundo que Él tuvo por cada uno de nosotros y de una manera individual. Y que nosotros podamos ver cada detalle de su muerte, ¿verdad? Y que podamos meditar que eso que Él pasó, ¿verdad?, nos tocaría a nosotros. Por ejemplo, obviamente el pastor hace unas semanas predicó sobre este punto, que el dolor físico no es absolutamente, digamos, nada comparado con el dolor psíquico y la carga del peso del pecado. ¿Ustedes creen que nosotros pudiéramos llevar el peso de uno de nuestros pecados? No podríamos, ni uno solo. Imagínense, Él llevó de todos. Imagínense lo difícil y doloroso que fue. Gota a gota su sangre se derramó, su vida estaba pereciendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Moría como un santo por el pecador para perdón de nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es real. Es un grandioso regalo. Y esto es lo que nos da esperanza. Él nos amó, nos compró, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Sin contaminación, dice el apóstol Pedro. ¿Qué debemos hacer después de saber sobre este tremendo regalo que Dios nos dio? ¿Qué deberíamos hacer? Primero, aquí en Jeremías 31:3, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien me lo pudiera leer? ¿Lo pueden leer de la pantalla si quieren? Entonces, la recomendación, ¿qué deberíamos hacer? Aceptar su amor. Aceptar su amor. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Segundo, debo reconocer que no puedo salvarme por mí mismo. ¿Qué es lo que dice en Romanos 3, 23 y 24? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer entonces? Reconocer que no podemos salvarnos nosotros solos. O sea que es imposible salvarnos nosotros mismos. ¿Qué tan difícil sería eso? A veces nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? La mayoría de nosotros ya lo sabemos, obviamente. Pero a veces podemos caer en la trampa de querer hacer cosas, ¿verdad? Pensamos que no es suficiente, no es suficiente. O sea, a veces no lo decimos, pero a veces con nuestra forma de vivir, nuestras acciones, a veces así lo hacemos. Pero debemos recordar que nosotros no podemos salvarnos. Debemos aceptar su amor y debemos aceptar su salvación que viene de Él, 100%, 100% por su sangre, por su justificación. Ahora, debemos creer que Jesús me ama y puede salvarme.
¿Qué es lo que dice ese famoso? Vamos a repetirlo todos, ese famoso versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gustaría que cuando lo repitamos otra vez, que pongas tu nombre. Porque de tal manera amó Dios a Jaime, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si Jaime cree en Él, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Así es, ¿verdad? Porque a veces cuando decimos todo el mundo, a veces nos escapamos, nos escondemos y no entramos, ¿verdad? Pero somos nosotros. Dios nos está dando esa promesa a nosotros. Y eso debe darnos esperanza, ¿sí o no? Claro que sí. Por eso digo, qué bonito poder recordar estos textos, poder meditar, ¿verdad? Darnos el tiempo y darle gracias a Dios, ¿verdad? Por su grande amor, que no lo merecíamos, pero Dios nos lo da. Y ojalá y que eso nos transforme. ¿Qué debemos hacer? Debemos confesar nuestros pecados y creer que Él nos perdona. ¿Cuántos de ustedes creen que saben cómo confesar sus pecados? La mayoría de nosotros nos cuesta confesar nuestros pecados. Y a veces por eso nos estancamos. Y yo sé, el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón y quiere ayudarnos, ¿sí o no? Bueno, Él está para ayudarnos, ¿verdad? Porque Él más que nadie quiere que nosotros estemos preparados para su regreso. Dios y su ministerio, la Santa Trinidad, están en el negocio de salvarnos, ¿verdad? Pero comento esto porque creo que a veces nosotros no nos confesamos. Y ahí dice que deberíamos confesar nuestros pecados, ¿verdad? Dice, debemos confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! ¿No se siente bonito? Fíjate, eso trae esperanza. Dice que nos puede limpiar de nuestra maldad. Pero dice que debemos confesar. Pero díganme si no a veces caemos en esta trampa. Me voy a dormir, ya son las 10, ya dormí a Christopher, ¿verdad? Y entonces me voy a arrodillar, o a veces acostado en la cama, a veces oro también. Le digo, Señor, pues ya se acabó el día, gracias. Perdona todos mis pecados, en nombre de Jesús, amén. ¿Cuáles pecados? Ni yo me di cuenta qué pecados. Ni siquiera analicé, ni siquiera, Señor, te pido perdón porque ofendí a alguien en la iglesia, o hice esto, o hice aquello. Y luego empieza mañana y sigo igual. Y seguimos igual. Y a veces Dios se siente triste, ¿verdad? Pero nosotros nos dañamos nosotros mismos. Y yo sé que todos estamos en el camino y estamos en ese deseo de crecer, ¿verdad? Pero no dejemos que nuestras rutinas buenas a veces nos afectan. Por ejemplo, el pedir perdón así, o confesar nuestros pecados así, ahí se va. Dios quiere que hagamos un espacio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Un espacio y decirle, Señor, simplemente, ¿verdad? Decirle, Señor, perdóname porque hoy no estudié la Biblia. O sea, así. Algo tan sencillo como eso. Es un pecado horrible que me puede apartar de Dios y me puede quitar la vida eterna. ¿Por qué? No porque Dios me la quiera quitar, sino porque me aparta de Dios. Y si me aparto de Dios, pues pierdo la esperanza. ¿Verdad? O sea, cosas que a veces Satanás no quiere que confieses eso. Él quiere que diga, no, tú sabes las historias, tú no tienes que leer la Biblia, tú ya sabes todo. ¿Para qué la ves? Ya la sabes, ya la leíste. ¿A poco no les pone a veces el enemigo eso? No, ¿para qué pierdes tiempo en eso? Tú ya sabes. Dios nos ayude, ¿verdad? Para que seamos específicos con Dios. Y yo sé que si hay pecado acariciado, ¿sabían ustedes que si hay pecado acariciado, la iglesia no puede crecer? No puede crecer. A veces nosotros somos el problema que la iglesia no crezca. Y a veces lo que tenemos que hacer es confesárselo a Dios y pedirle a Dios que nos ayude.
Porque a veces estamos estancados. A veces nos estancamos en cositas, como esa, como de no estudiar la Biblia. Así, ahí nos estancamos. O cositas de robar, o cositas no sé, de mentir, o tantas cosas que podemos hacer fácil, ¿verdad? Y Dios nos ayude, ¿verdad? Porque todos lo necesitamos. Lo hermoso es que como tenemos vida, ¿verdad? Tenemos vida, Dios nos puede perdonar. Ahí dice, ¿verdad? En San Juan 1:9 dice que Él nos va a limpiar. Y si nos limpia, ¿nos trae qué? Felicidad. ¿Sí o no? Otra cosa que es importante es creer en Él. Si alguien puede leer el texto que está en la pantalla, si quieren, si lo alcanzan a leer. ¿Cómo dice? Saben que este último texto, el versículo 12, es uno de mis preferidos textos de la Biblia. Y no sé cuántos de ustedes les gusta ese texto también. Pero dice muy enfáticamente una manera de hablar del apóstol San Juan, ¿verdad? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Puedes estar muerto si no tienes, o sea, muerto en vida, ¿verdad? Si no tienes al Hijo. Yo te pregunto hoy, a ti, ¿tienes al Hijo? ¿Realmente tienes al Hijo en tu corazón? Ojalá y que sí, ¿verdad? Ojalá y que sí. Y si lo sientes que está un poquito así como afuera de la casa o afuera de tu corazón o que no esté allí, bueno, Dios está esperando, ¿verdad? Para que lo dejemos entrar. ¿Saben? No sé cuántos han escuchado esta historia. En el año 1992, ¿se acuerdan cuando un poquito después que Rusia, ¿verdad? Se le terminó se cayó el comunismo, ¿verdad? En Rusia y se cayó el muro de Berlín, que fue en el 89, ¿verdad? 89. Y como sabemos la historia, que ahora tristemente vemos a Rusia que está volviendo, parece que a lo mismo, ¿verdad? Están quitando libertades y cosas, parece que la iglesia adventista ya no pueden predicar de casa en casa. Bueno, hoy está volviendo, pero en ese tiempo se abrió el país a la predicación del Evangelio. Y el pastor Finley, bueno, la iglesia adventista y demás mandaron al pastor Finley, varios predicadores, a predicar a Rusia y a varios países de los que eran parte de Rusia. Y por miles y miles de personas se entregaron a Dios, simplemente al escuchar algo como lo que estamos escuchando nosotros. Así. Gente que obviamente de alguna manera u otra no la habían entendido, no la habían escuchado, no habían estudiado la Biblia. Las Biblias las querían como oro, ¿verdad? Pero bueno, en fin, en esta historia, en este año, 1992, fue dentro del Palacio del Kremlin, en la ciudad de Moscú, en Rusia. Ahí le tocó predicar a pastor Finley. Y era tanta la gente, imagínense, era tanta la gente que tuvieron que hacer dos funciones, 2 reuniones. De 5 o 6 mil cada una, 5 o 6 mil, cada reunión. O sea, eran 4, o sea, 2 por día. Imagínense, muchos se entregaron a Dios, pero aquí comenta de un tal Dimitri, este joven Dimitri, que supuestamente había sido un tipo que había hecho mucho mal, había estado más de 20 veces en la cárcel por una cosa u otra, y no solamente eso, sino que también había tenido había matado a mucha gente, que ya ni se acordaba el número. Imagínense cómo estaba su situación de él, cómo estaba su conciencia llevando tanta cosa y estando escuchando esto. Imagínense. Que había esperanza, que hay perdón. Si confiesas, Dios te perdona. Y él pidió una audiencia con el pastor Finley.
Y cuando el pastor Finley supo quién era, o más o menos supo, dice que él no tenía mucho, o sea, no quería estar mucho cerca de él, porque no tenía tanta confianza. Pero obviamente con un traductor, bueno, ya se sentía más o menos, con un traductor estuvieron ahí hablando, y ya empezó él a decirle que estos temas habían tocado su corazón. Y obviamente él quería saber si Dios lo podía perdonar. O sea, hasta esto me puede perdonar. Y esto también. Me puede perdonar esto y que maté a aquel. Imagínense toda la lista tan fea que tenía. ¿Y cuál fue su feliz, la feliz respuesta, ¿verdad? Que escuchó el pastor Finley, que le dijo, sí, si tú confiesas, si tú crees, Dios te puede liberar. Si tú crees, si tú confiesas, si tú te apartas. Y a veces nosotros, ahí está, mire, había matado más de personas de lo que era capaz de acordarse. Pero el perdón de Jesús, sí consiguió alcanzarlo. Él creyó en el poder de Jesús, que perdona completamente, inclusive el peor de los criminales. Una nueva paz irradió en su fisonomía, una alegría invadió su ser, sus ojos brillaban con el perdón de Jesús. Ahora él comenzó a recorrer un nuevo camino y ser una nueva criatura. ¿Cuántas personas en este mundo, quizás no exactamente como él, pero parecidas, están a nuestros alrededores? Y a veces son parientes de nosotros, amigos que conocemos quizás. Y yo sé que a veces no es difícil romper tantas barreras que a veces existen, comenzando con las propias de nosotros, a veces que no hemos hecho quizás suficiente tiempo para alcanzarlos. Son muchos que están esperando, que están listos y están esperando, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que hemos estado movilizándonos con los grupos pequeños y demás, y varias personas están siendo alcanzados. Y esto es lo que Jesús quiere hacer por nosotros hoy, por todos, cada día. ¿Por qué continuar sufriendo? ¿Por qué continuar llevando las cargas del pecado en las espaldas? Él ya hizo todo, basta creer en su sacrificio. El premio de la vida eterna está a nuestra disposición gratuitamente. ¿Lo quieres aceptar? Yo quisiera, si hubiera alguien, parece que no hay nadie hoy que quizás no ha tomado esa decisión, pero yo quisiera preguntarte y decirte, ¿quisieras hacer un compromiso con Dios y recordar que obviamente Dios ha hecho todo esto por nosotros? Y Él nos está llamando, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Decirle, Señor, aquí estoy. Obviamente me gustaría dedicar un minuto por lo menos para confesar. Quizás tendrías que confesarle algo a Dios que no has confesado. Nos ponemos de pie y los que gusten, ¿verdad?, ponernos de pie y decirle, Dios, ¿verdad?, yo les voy a dar quizás unos 30 segundos para que no se vayan a dormir mientras estamos ahí orando. Pero me gustaría de una manera especial, quizás, si es agradecimiento, bueno, agradecimientos, pero si es confesión, aprovechen la oportunidad de algo que quizás creen ustedes que el Espíritu Santo nos ha estado llamando y nos está diciendo que tenemos que confesar. Y confesar quiere decir que debemos dejar, ¿verdad? Confesar, Dios nos perdona y dejamos, para que Dios pueda hacer ese milagro en nuestro corazón. Y tener la alegría y la esperanza de que si Cristo viene hoy, estamos listos. ¿Qué les parece?